El tema que vamos a compartir hoy, pongámoslo ahí en la pantalla, le he puesto como título en esta mañana: amo a Dios, pero no me importa la iglesia. ¿Cómo es? Amo a Dios, pero no me importa la iglesia. ¿Usted cree que eso es coherente? Sin embargo, es la actitud de muchas personas que dicen que aman a Dios, pero no les importa la iglesia. Dentro de las cosas que tienen importancia en su vida, ¿dónde está la iglesia en esa lista? ¿Qué tan importante es para usted la iglesia? Y digo yo que no es coherente esa afirmación, porque uno no puede amar a Dios y no importarle lo que a Él le importa. Amar a Dios y no amar lo que Él ama. Porque fíjese usted que la iglesia no es un invento del hombre. La iglesia es la idea de Dios, el diseño de Dios. La primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia fue dicha por Jesús. Está en Mateo 16, 18, donde Jesús dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo le dice Jesús? Mi iglesia. Es que esto no es la iglesia de Johan, ni la iglesia de Mime. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y lo que Él dice es que Él dice: yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Dios. Y dice: y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuántos creen que estamos en la casa de Dios? Dice: en la casa de Dios, que es ¿qué? ¿Cuál es la casa de Dios según la Biblia? La iglesia. Dice: en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿La iglesia de quién? Del Dios viviente. La iglesia es la casa de Dios, es de Él. Dice: la iglesia del Dios viviente. Y dice que la iglesia, sigamos ahí en el versículo, dice: es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es tan importante porque según la Biblia, la iglesia es la única entidad aquí en la tierra que es columna y baluarte de la verdad. Columna es lo que sostiene una edificación. Baluarte es una fortaleza. Y en medio de estos tiempos de caos en el mundo, donde todo el mundo dice lo que quiere, y un poco de filosofías y de pensamientos, de ideales, de basura, la iglesia es la entidad que sostiene la verdad en esta tierra. Es columna y baluarte de la verdad. Por eso es que la iglesia es importante, porque primero es el diseño de Dios, porque es de Cristo, porque es de Él, y porque la iglesia sostiene, predica, es fortaleza, asegura la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que proclama la iglesia. Y no solamente Dios asegura que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, sino que dice Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó
a la iglesia. Diga conmigo, Cristo ama la iglesia. Entonces uno no puede decir yo amo a Dios, pero no amo lo que Él ama. Si la Biblia dice que Él amó la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? ¿Por quién? Por ella. Se entregó por la iglesia. Y cuando estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de estas cuatro paredes. La iglesia somos los que estamos aquí juntos. Esto es iglesia. Si nos vamos todos de aquí, aquí lo que queda es un local. ¿Cuántos estamos entendiendo el punto? La iglesia somos nosotros. Pero Cristo toma autoridad de la iglesia, edifica la iglesia, ama la iglesia, dio su vida por la iglesia. Y dice en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es el Salvador de la iglesia. Amén. Y dice en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. ¿A qué? O sea que Cristo cuida a la iglesia. ¿Sabes cuál es la razón de que esta iglesia continúa a pesar de los años? A pesar de que muchos se han ido, otros han venido, a pesar de que se cerró la iglesia hace poco, se volvió a abrir. La única manera que esto se sostiene es porque Cristo cuida a esta iglesia. Él cuida, Él la sostiene, Él la ama, Él se entregó, Él provee para la iglesia. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros examinamos la Biblia nos damos cuenta que si hay algo que Dios defiende con todo su ser, es la iglesia. Así a muchos no le importe. Fíjese esto, Hechos 8, capítulo 1, si usted lee en su Biblia, dice: Saulo perseguía la iglesia. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra qué? ¿Contra qué? Contra la iglesia. Había una persecución contra la iglesia. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. Versículo 3. Y Saulo asolaba, perseguía a la iglesia, y entraba casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Había una gran persecución que se levantó contra la iglesia. Y es en medio de ese contexto que un día a este hombre que estaba arrastrando no hay de dónde agarrar, arrastrando del pelo a hombres y mujeres por la calle, se le aparece Dios y dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo él? A la iglesia. ¿Y cómo toma Jesús esa persecución? El que se mete con la iglesia se mete conmigo. ¿Por qué me persigues? Tú no estás persiguiendo unos locos, unos evangélicos, unos monotemáticos, unos panderos, aleluya. Tú me estás persiguiendo a mí, porque el que se mete con la iglesia se mete conmigo. ¿Por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estás persiguiendo lo que yo amo, lo que yo cuido, por lo que entregué mi vida, por mi iglesia. ¿Cuántos hoy en día
persiguen la iglesia. Es un error terrible. Así que el Señor defiende su iglesia. Solamente quiero ilustrarle todos estos versículos para que todos seamos conscientes de lo que es la iglesia para Dios. Porque tú dices: yo amo a Dios, yo tengo una relación con Dios, pero no me importa la iglesia. O la iglesia es algo que es un tema no relevante en mi vida. La Biblia dice en Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y ustedes son miembros de la familia de Dios. ¿Qué es la iglesia? Diga conmigo: la familia de Dios. ¿Usted es miembro de qué? De la familia de Dios. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que tú tienes una familia en tu carne, tu familia, tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos. Pero también, si eres cristiano, tu familia es la iglesia. La iglesia es la familia de la fe. Es una familia. Ese es el deseo de Dios, la familia de la fe. Ahora, quiero que volvamos a 1 Timoteo 3:15 y leamos esto que es muy importante. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Ojo, ¿cómo debes qué? Conducirte en la casa de Dios, en la iglesia. O sea que uno como cristiano tiene que saber cómo qué conducir. ¿Qué es conducirse? A ver, ayúdeme. ¿Usted qué le? Comportarse. ¿Cómo debo yo comportarme en la casa de Dios? ¿Cuál debe ser mi actitud sobre la iglesia? Y hoy quiero hablar acerca de esto, porque es importante. De algunos puntos que menciona la Biblia, donde nosotros demostramos que nos importa la iglesia, que amamos lo que Dios ama, que somos miembros de la familia de Dios. Primero, si tú eres un cristiano, lo primero con respecto a la iglesia es que tú necesitas congregarte. ¿Necesitas qué? Congregarte. No hay tal de que yo soy cristiano pero no voy a la iglesia. Eso no es coherente, no es real. Porque un cristiano sin iglesia es como un niño sin familia, como una oveja sin rebaño, o como un miembro sin un cuerpo. Una mano no puede existir sin un cuerpo. La mano necesita, dice que somos miembros del cuerpo. Es imposible un ojo por ahí tirado. Si me sacan este ojo, un dedo. ¿Ustedes han visto en personas que se cortan un dedo, sí o no? ¿Y qué pasa si ese dedo se queda ahí en el piso? Se muere. Pero ustedes han visto que las personas que lo llevan y llevan el dedito pueden llevar otra vez a injertarlo y a ponerlo, y el cuerpo vuelve y le da vida a ese. Es que el cuerpo le da vida a los miembros. Entonces, lo primero es que tú necesitas congregarte en la iglesia, sea que vengas aquí o que vayas a cualquier otro lado, pero necesitas congregarte. Necesitas la iglesia del Señor. Dice Hebreos 10:25, y eso es lo que dice la Biblia: no dejen de qué, de congregarse. No qué, no dejen de congregarse. Pero yo estoy orando en la casa, yo estoy viendo prédicas. Puedes verte las que sea. Eso no es congregarse.
La Biblia dice: no dejes de congregarte como algunos cogieron ¿qué? La costumbre. Y usted sabe que después de la pandemia la gente se acostumbró a quedarse en la casa viendo internet. Pero ahí tú no vas a cumplir un propósito. Ahí tú no tienes comunión. Ahí no tienes familia en la fe. Ahí no puedes desarrollar tus dones, tus talentos. Ahí no puedes servir. ¿Cómo? Tú necesitas congregarte. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Cuando yo conocí a mi Señor Jesucristo, algunos conocen mi testimonio, yo lo conocí en un lugar solo, en un lugar donde yo trabajaba. En ese entonces yo estaba de celador, de guachimán, en una empresa, y me tocaba cuidar allí y hacer trabajos en computador toda la noche. Dios me aisló de mis amigos, de la rumba, de todo lo que yo conocía, porque ya no podía tener vida nocturna. Mi vida nocturna era trabajando de 6 de la tarde a 6 de la mañana, todos los días, sábado, domingo, lunes. Así que quedé aislado, y allí conocí a Jesús una madrugada. Empecé a leer la Biblia, un librito que alguien me regaló de un discipulado, y Dios se reveló a mi vida, y caí, lágrimas cayeron por mis ojos, caí de rodillas y le entregué mi vida a Jesús. Y empecé a experimentar en esa oficina la presencia de Dios, a relacionarme con Dios. Y un día por la mañana el Señor me dijo: necesitas una iglesia. Y me abrió este versículo a mi corazón: necesitas congregarte. Y yo salí de esa oficina y me fui caminando, y en la carretera, en el centro, me encontré una iglesia y entré. Y desde que entré a ese lugar empecé a llorar, sentí la presencia de Dios. Y Dios empezó a usar su iglesia para cambiar mi vida. Yo le doy gracias a Dios por mi iglesia, por mis pastores, por las personas que me formaron. Allí me enseñaron, me adoctrinaron, me enseñaron la Biblia, me dieron la oportunidad de servir, me lanzaron, me levantaron, me ayudaron a conocer mi propósito. Es que por eso tú necesitas la iglesia, para que tú conozcas el propósito de Dios, te afirmes, la palabra penetre en tu vida, puedas buscar tu lugar y tu propósito en Dios. ¿Listo? Así que ¿cómo debes conducirte en la iglesia? Número 1, congrégate. No dejes de congregarte. Haz de la iglesia una cita divina. Así como tienes una cita de trabajo, tienes una cita para ir a estudiar, a trabajar, y tú no puedes faltar a tu trabajo. ¿O será que tú dices: yo no quiero ir a trabajar hoy, no vas? Algunos tendrán esa oportunidad, pero la mayoría no. Tú sabes que necesitas trabajar. De igual manera, la iglesia se tiene que convertir en eso para ti. Yo voy a ir a la iglesia, tengo una cita con Dios, voy a reunirme con la familia de Dios, a adorar a Cristo, a recibir su palabra. Número 1, congrégate. Aquí, en otro lugar, pero congrégate. Número 2, segundo, ¿cómo conducirnos en la casa de Dios? Invitar a otros para que vengan a la casa de Dios. Eso es importante. La Biblia dice en Lucas 14:23: entonces le dijo al siervo. ¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? Dice la palabra: ve por los caminos y las veredas y haz venir a toda la gente para que se llene mi casa. ¿Sí o no? Ahí está.
ve y haz venir a la gente para que se llene mi casa. Dios quiere que tú y yo no solamente vengamos y nos acomodemos los domingos y los miércoles, diga yo soy cristiano, voy a la iglesia, recibo, sino que pensemos que allá afuera hay gente que se está perdiendo sin Jesús y que necesitan lo que aquí hay, a Cristo y su palabra. ¿Cuántos han sido bendecidos en este lugar? Han recibido palabras, sus vidas han sido transformadas. Pues si eso ha pasado en tu vida, tienes que procurar compartir eso con la gente. Tú tienes amigos, tienes vecinos, tienes familiares, y lo que dice la Biblia es: tráelos para que se llene mi casa. Dios quiere que la gente sea salva. Allá afuera hay gente pensando en tomarse un veneno, en depresión, enfermos, sin esperanza, a punto de divorciarse, pasándola muy mal, y necesitan esperanza, y tú tienes la capacidad de compartirles la palabra, un mensaje. En vez de compartir tanta estupidez por las redes, anima a la gente, invítalos a la iglesia, tráelos a la casa del Señor para que se llene su casa. Mire cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces su amo dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas. ¿A quién? A cualquiera que ¿qué? Que veas. Dice: insístele. Dile a la persona que está a tu lado, dile: insístele. Pero yo ya lo invité. ¿Qué dice la Biblia? Insístele que venga para que la casa esté llena. Qué tremendo cuando yo paso por ahí en las noches, por esas discotecas, por Santiago Plaza, y veo esos lugares llenos de jóvenes, llenos de personas embriagándose, perdiendo su vida, y muchas veces la iglesia vacía. Necesitamos preocuparnos por un mundo que está perdido, y tú y yo, que somos la iglesia, no solamente congregarnos, sino traer a personas a la iglesia. Dice Hechos 2:47 cómo se comportaba la iglesia de aquel entonces. Dice: alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios quiere añadir personas a la iglesia, y tú estás y yo estoy para eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Número 3, amado. Tercero, lo siguiente que Dios quiere que tú y yo seamos como iglesia, o nos comportemos como iglesia, es que tú y yo amemos la iglesia. Escúcheme esto: amar la iglesia, porque algunos usan la iglesia pero no la aman. Aquí vienen, aquí reciben palabra, aquí traen sus hijos, se benefician de la iglesia, la usan pero no la aman. Dios quiere que tú ames tu iglesia. Y por eso yo te digo, y no es que te esté echando para nada, pero si tú no amas esta iglesia, tú no debes estar aquí. No debes estar aquí. Porque tú necesitas estar en una iglesia que tú amas. Que tú amas. Y si no la amas, tú aquí vas a ser una persona que ni va a crecer y no va a aportar, y va a hacer más daño de lo que uno podría pensar. Porque cuando tú no amas una iglesia, lo único que ves es defectos, ves cosas, ves lo malo, estás inconforme. ¿Y para qué estás en un lugar así? Tú necesitas amar tu familia espiritual, amar tu iglesia. Y si no la amas, pues tienes que buscar el lugar donde puedas amar
esa iglesia. Amén. Mira, la Biblia dice, primera de Pedro 2:17, respeten a todos y amen de manera especial ¿a quién? A los miembros de la iglesia. Ama a las personas de la iglesia. Y yo te digo una cosa: cuando tú simplemente vienes a la iglesia, llegas tarde y apenas medio uno dice amén, sales corriendo, no te importa amar la iglesia. Tienes que cambiar tu actitud. Llega temprano, saluda a las personas, interésate por conocer al que está a tu lado, por darle la mano, por darle un abrazo, por lo menos algo, por involucrarte. No es de que yo entré y ya es algo como un supermercado. No, es tu familia. Y dice el Señor, amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Mire como dice palabra de Dios para todos: respeten a todos y amen a los hermanos de la familia de Dios. Amén. Ama a la iglesia. A lo mejor no estemos de acuerdo en algunas cosas. De pronto a mí no me gusta el peinado de Mime, el mío, pero nos amamos. Amemos la iglesia. Y no solamente la iglesia somos los que estamos aquí, la iglesia, los cristianos, las personas de otras iglesias, los pastores. Hay gente que habla de los pastores, que habla de los líderes. Qué basura que tú como cristiano no ames la iglesia del Señor, los hermanos en la fe. Ama la iglesia, ama la iglesia. Somos la familia de Dios, hay que amarla. Bien. Número 1, ¿cuál es el número 1? Hay que congregarse. Número 2, hay que invitar a otros. Número 3, hay que amar la iglesia. Número 4, hermano, ora por la iglesia. Ora. ¿Cuántos de los que están aquí de verdad delante de Dios oran por la iglesia? Muy poquitos. Ora por la iglesia. Y yo te digo una cosa: no hay iglesia perfecta. Cualquier iglesia que tú vayas tiene errores. Y si encuentras la iglesia perfecta, apenas llegues tú, ya se te dañó la iglesia. ¿Sí o no? Perfecta hasta que llegué yo a criticar, a buscar errores. Escúchame, amado. Entonces, obviamente en cualquier iglesia que tú vayas, al principio te va a parecer maravilloso. Hoy aquí está el Señor. Pero luego vas a ver errores, vas a ver defectos. Y en vez de criticar, de murmurar, ora por la iglesia. Ora por tus pastores. Ora por este muchacho. Hay que orar por la iglesia. Orar por la iglesia. La Biblia dice, Santiago 5:16, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ora. Número 5, ¿vamos bien? 5. Número 5, ¿cómo comportarnos en la iglesia, en la casa de Dios? Sirve al Señor en la iglesia. Sirve. Encuentra la manera de que tú sirvas al Señor. No solamente de que asistas, que sirvas al Señor. Dice la Biblia en Salmos 102, sirvan a Jehová ¿con qué? Con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Hermano, la Biblia dice que Jesús vino a esta tierra
Y dice la Biblia: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el ejemplo de Jesús. Dice: yo no vine a que me sirvan, yo vine a... ¿A qué viniste tú a esta iglesia? ¿A que te sirvan o a servir? Escúchame esto: a que te sirvan o a servir. Y mira, uno mira la actitud de las personas. Por lo menos, supongamos, este viernes tuvimos la reunión de los hombres. ¿Dónde están los hombres? Solo uno se dispuso a servirnos la comida a todos. Y nos pasaba y apenas se acabó la reunión, chao, chao, todo el mundo se va yendo. Y muy poquitos son los que por lo menos coger la silla donde que se sentó y cuadrarla. Hasta ahí se nota que nuestra falta de disposición para servir. Escúcheme, amado, cómo, vea, un aplauso, por favor. ¿Cuántos me están entendiendo el punto? El punto, hermano, está en el corazón. Así es. ¿A cuántos les gusta encontrar ese lugar limpio, oliendo bien? ¿Sabes cuántas personas vienen a hacer un aseo? 2, 3. A saludar hay tantas cosas que hacer, servir de muchas maneras. Sírvele al Señor. Mira cómo tú puedes servirle para que tú encuentres un propósito en la vida. Sírvele al Señor. Te voy a decir, no hay nada más poderoso, no hay nada mejor que servirle a Cristo. Sírvele a Dios. Encuentra una manera de servir al Señor y entiende que tú no estás en la tierra para que te sirvan. Tú viniste a la tierra para servir, y el que no vive para servir no sirve para vivir. Amén. Sexto punto. ¿Cuánto vamos? Sexto. A ver quién se acuerda sin mirar el pastel. Número 1, congrégate. Número 2, invita. Número 3, ama. Número 4, ora. Número 5, sirve. Número 6, escuche esta, que esta no le gusta a muchos: siembra en la iglesia. Siembra. Ayuda con tus bienes la casa del Señor. ¿Cuántos creen que eso es importante o no? Yo les comentaba en la anterior predicación, ¿les gusta este lugar? 4 millones. Eso no se paga solo. ¿Les gusta la música? 5. Les hacía cuentas en estos días. El mantenimiento, el contador, los servicios. Que podamos estar acá, amados. Todo con lo que ustedes están escuchando. Ese aire acondicionado tan rico que nos está refrescando. ¿Les gusta o no? ¿Se acuerda como antes de que tuviéramos el aire, el calor? La gente era, aquí era el fuego del Espíritu Santo todo el tiempo. Es impresionante. Y todo esto, hermano, es gracias a los muy pocos, y Dios sabe el que se lo digo con verdad, muy pocos que siembran en la iglesia. La Biblia dice: pero esto digo, el que siembra escasamente. Aquí está el Nuevo Testamento, y está hablando el apóstol Pablo, y está hablando en la economía. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación,
porque Dios ama al dador alegre. La pregunta es, ¿eres tú un dador alegre o no? Cada uno de como propósitos, por lo menos propones en tu corazón hacerlo. Ahora está hablando de sembrar. Dice la Biblia: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Y dice el Señor como promesa: y el que da semilla, ¿a quién le da Dios semilla? ¿A quién? Hay gente que no tiene semilla porque no siembra. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. El que da semilla al que siembra y pan al que come. Mira, la naturaleza tiene una manera poderosa de enseñarnos. En cada fruto hay una parte que es para comer y hay una parte que es para ¿qué? Para sembrar. Tú coges una sandía. ¿A cuánto les gusta, por ejemplo, la sandía? ¿Les gusta la sandía? A mí me encanta. Deliciosa. Le cae pesada a mí, no le traigan semilla. Y usted ha visto que la sandía es deliciosa, pero cuando uno le está comiendo tiene un poco de ¿qué? Y uno así tiene una parte para comer y una parte para sembrar. Y yo te digo una cosa: cuando tú te comes las semillas, ¿qué pasa contigo? En lo natural te va a dar una cosa que se llama apendicitis. Las semillas producen apendicitis. Come las semillas de las cosas, porque las semillas no son para comer, las semillas son para sembrar. Y yo te voy a decir que Dios es tan bueno que nos da a nosotros para comer y sembrar. Dios te ha dado a ti una parte para comer y una parte para sembrar. El problema es que la mayoría se comen la semilla, la parte que corresponde sembrar en la casa de Dios. Y por eso es que no prosperan. Déjame decírtelo con verdad. Ahí está en la Biblia. La Biblia dice en Malaquías 3:10: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará a ustedes ¿qué? Alimento. Pónganme prueba con esto. Es la única parte en la Biblia que Dios dice: pruébenme en esto, a ver si no abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que se pega de cosas. Eso era la ley. La ley, dime bajo cuál ley ofrendó Abraham. Si Abraham fue el primero en diezmar y no había ley. Jacob, no había ley en ese entonces. La ley vino después de Moisés. Abel, todos ofrendaron y ofrecieron antes de que existiera ley, porque eso no es de ley, es un asunto del corazón. Y yo te voy a decir una cosa, amado: si tú amas la iglesia, siembra en la iglesia, ayuda a la iglesia donde tú te congregas, porque me parece a mí tremendo que tú te vayas a un restaurante y comas y te salgas, chao. Yo te digo, no porque lo hagas por obligación. Tú puedes venir aquí todas las veces que quieras y no dar nada, pero yo te digo, un principio es: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y no te faltará ni comida ni bebida. Ahí está en la Biblia. Come lo que Dios te da para comer y siembra la semilla que Dios te da para sembrar. No te comas la semilla. Entonces, amado, eso es una parte también de estar en la casa del Señor, sembrar en el reino de Dios para que la obra avance. Siguiente, otro punto, amado: cómo comportarnos en la iglesia. La Biblia habla de ayudar a los hermanos en la fe. ¿Cuántos han escuchado aquí que se habla de la canasta del amor?
¿Sabe qué es la canasta del amor? La canasta del amor es una canastica que ponemos allá en la entrada. Y con esa canastica recogemos arroz, panela, lo que la iglesia trae para ayudar a una persona. Y de pronto a usted no le ha tocado. Y ojalá que no le toque, hermano. Pero usted no sabe la bendición que es para una persona cuando recibe ese mercadito. Y hay veces uno va a entregar y no hay nada. 4 cositas ahí. Y mira la iglesia. ¿Te imaginas donde todos, cada uno de aquí trajéramos una cosita? Lo que se puede recoger, amado. Hasta en eso se muestra. Ahora yo le digo una cosa. Hoy por ti, dicen por ahí. Ojalá que no sea que algún día a usted le toque, hermano, que recibir esa canastica. Y que la vida da muchas vueltas. Escúcheme lo que le estoy diciendo. La vida da muchas vueltas, amado. Y usted no sabe cuándo usted se va a ver una necesidad, enfermo y que necesite en la iglesia. Vayan y le llenen ese mercadito a usted y usted se acuerde que usted nunca por ahí se arrimó. Entonces, amado, hasta en eso ayudar a los hermanos, porque somos que una familia. Dice la Biblia, Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente ¿a quién? Primero que la familia de la fe, hermano. La familia de la fe. Mire cómo lo dice el lenguaje actual: cuando tengas dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Pero yo le digo una cosa, amado, escúcheme lo que le voy a decir con atención. Uno cosecha lo que siembra. ¿Cómo es? Cuando tú eres una persona que ayuda a otros, que se preocupa por otros, que está pendiente de otros, en algún momento cuando tú pases por la mala vas a cosechar. Pero hay gente en la iglesia que no saluda a nadie, no se preocupa por integrarse en la iglesia y se ve mal y dice: estuve mal y nadie me visitó, nadie me llamó, nadie oró por mí. Yo te digo por qué. Porque tú no te involucraste en el pueblo del Señor, la familia. Entonces, amado, métete en la familia, preocúpate por los hermanos. En lo que podamos ayudar a los hermanos, ayudemos. Siguiente, voy terminando. ¿Cuánto vamos? ¿Vamos en qué? ¿En 8? 425, listo. Muy bien. Escuche esto, hermano. Procure, ojo con esto, procure la unidad de su iglesia. Dice la Biblia, Cristo es quien va uniendo. Pongamos ahí el versículo, Efesios 4:16. Cristo es quien va, ¿qué va haciendo Cristo? Uniendo a cada miembro de la... Que seamos una iglesia. ¿Cuál es el interés de Dios? Que estemos ¿qué? Unidos según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya ¿qué? Creciendo y cobrando más fuerza. ¿Cuántos quieren eso? Por la causa del amor. Pero dice que Cristo va uniendo. Entonces yo debo procurar la unidad de la iglesia. Yo le voy a decir algo, hermano. Nunca atente usted contra la unidad de la iglesia, porque el que persigue la iglesia, resiste la iglesia, el que le hace daño a la iglesia, le está haciendo daño a Cristo. Entonces, si usted es una persona que vino a esta iglesia a murmurar de esta iglesia, háganos un favor, váyase para otra. Váyase para otra. Va a murmurar en otro lado. Porque usted está atentando contra la unidad de la iglesia.
usted está en desacuerdo en la iglesia, todo le parece mal, ¿qué hace aquí? No está procurando la unidad de la iglesia. Tenemos que procurar. Yo tengo que cuidar la unidad de la iglesia. Si alguien viene a mí a hablarme de mime, ¿usted cree que yo debo aceptar eso? ¿Qué le tengo que decir yo, hermano? A mí no me hable del hermano, no me hable de la iglesia, no me hable de los pastores. Hermano, procure la unidad de la iglesia. Por eso le digo, lo bueno de esto es que hay iglesias para todo el mundo. ¿Sí o no? Vea, allá a la media cuadra tiene otra. Aquí lo único que hay es iglesias en Cartago. Y si usted necesita la bendición, tranquilo que nosotros aquí no maldecimos a nadie cuando se va. Le bendecimos y le damos hasta regalito para que se vaya contento. Pero lo que nuestro interés es que usted esté bien y que nosotros también estemos bien. Porque si no, ni usted va a crecer ni va a crecer la iglesia. Con esa murmuradera, criticadera, desacuerdo, que no está de acuerdo, que no sé qué. Yo no estoy de acuerdo con la doctrina. ¿Qué hace aquí? Que es que según el pastor tal, entonces va a congregar con el pastor tal, va para allá. Porque necesitamos estar en un mismo sentir, hablar una misma cosa, estar en un mismo corazón. ¿Cuántos creen? Y escúcheme esto, se lo estoy diciendo con amor, porque es por su beneficio y por el beneficio del cuerpo de Cristo. Pero no permita, no atente contra la unidad de la iglesia. Amén, amado. Si usted viene de otra iglesia, no hable mal de esa iglesia de donde usted viene. Si usted se va de esta iglesia, no hable mal de aquí. Mire lo bueno que recibió y órele al Señor por nosotros, que tenga misericordia. Pero hermano, no atente contra la unidad de la iglesia. Y por último, y termino, mis amados, ojo con obedece a tus pastores en la iglesia. Mira, nadie está en esta iglesia a la fuerza. Si tú estás en esta iglesia es porque tú escogiste congregarte aquí. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O te obligaron a congregarte aquí? No, tú estás aquí porque tú escogiste. O sea, uno escoge su iglesia y uno escoge sus pastores. Entonces asegúrate de obedecer a tus pastores. Dice la Biblia en Hechos 20:28: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño, ojo, en que el Espíritu Santo los puso a ustedes por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Dios, el Espíritu Santo, nos puso a algunas personas a apacentar a su iglesia. Ese es nuestro trabajo. Así a algunos no les parezca trabajo, esa es nuestra labor: apacentar la iglesia del Señor, guiar un rebaño, enseñar a la gente su palabra, discipular, ayudar a la gente a encontrar su propósito, establecerlos en los ministerios. Ese es nuestro trabajo. Y dice la Biblia, versículo 28 de 1 Corintios 12:28: aún nos puso Dios en la iglesia. Es Dios el que pone, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros. O sea, Dios pone personas a administrar una iglesia. Y lo que le pide a la iglesia en Hebreos 13:17 es: obedezcan a sus pastores. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero dice la Biblia: obedezcan y sujétense, porque ellos han de dar cuenta. Hermanos, si yo estoy haciendo un mal trabajo, yo tendré que darle cuenta al Señor. Pero usted también, de su parte, porque la Biblia dice: obedezcan a ¿Eso es Biblia o no es Biblia? Eso es lo que dice la palabra.
Y eso hace parte de lo que dice el Señor. Sepan cómo comportarse en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. Todo lo que yo he hablado hoy está en la palabra. Nadie podría contradecir lo que estoy diciendo, porque se lo estoy diciendo con la autoridad de la Biblia. Ahí está. Y por último, amado, le encimo esta. Como usted es la iglesia, ¿cuántos somos la iglesia? Lo último, hermano, es sea luz, dé testimonio allá afuera, hermano. Sea ejemplo. Dice la Biblia en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué somos? La luz del mundo. Somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino que se pone en alto para que alumbre a todos en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados, Dios necesita que usted y yo seamos luz y demos testimonio. Porque usted dice que es cristiano y está dando mal testimonio en su trabajo, en su casa, en su barrio. Usted lo que está haciendo es un daño grande al cuerpo de Cristo, porque lejos de estar atrayendo a las personas, los está espantando. ¿Está entendiendo, amado? Tenga cuidado con lo que usted habla, con lo que usted publica, porque usted es la iglesia y usted y yo somos la luz. Portémonos como lo que somos. Amén. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies un momento y vamos a orar? Dígale gracias, Dios, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Y tú estableciste un diseño en la tierra que se llama la iglesia. Y la iglesia no pasará. Pasarán las empresas, pasarán las naciones, las instituciones, pero la iglesia es eterna. La iglesia ha existido, permanece y permanecerá por siempre. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Y Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Somos la iglesia del Señor. Recuerda que esta iglesia es la casa de Dios, es la iglesia del Dios vivo, es la columna y el baluarte de la verdad en la tierra. Recuerda que Dios ama la iglesia, que Dios cuida la iglesia, que Dios salva la iglesia, que Jesús se entregó fue por la iglesia, que Él ama a su iglesia, que Él viene por su iglesia, que Él cuida a su iglesia y que Él defiende a su iglesia. Somos su pueblo. Y pregúntate si tú como cristiano estás poniendo por obra estas cosas. Te estás congregando, estás invitando a otros, oras por tu iglesia, amas la iglesia, sirves en la iglesia, siembras en la iglesia, ayudas a los hermanos, te preocupas por la iglesia. Dile: Señor, ayúdame a amar tu iglesia, a ser iglesia, a servir tu iglesia, a cumplir tu propósito, a ser luz, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, que tú cumplas el propósito por el cual nos estableciste como iglesia en este lugar, en esta ciudad. Y órele al Señor: oh,
Ojo con lo que le voy a decir. Y dígale: Señor, ¿es esta la iglesia donde tú quieres que yo esté? Hable con el Señor y dígale: Señor, tome en serio lo que yo le estoy diciendo hoy. Pregúntele al Señor: ¿es esta la iglesia donde tú quieres que yo esté? ¿O no debo estar aquí, Señor? Muéstrame dónde debo congregarme, dónde debo estar. Pregúntale eso al Señor. Y si Dios te dice: quiero que estés aquí en este lugar, entonces analiza qué cosas tienes que cambiar, porque la idea es que estés aquí con tu corazón, con una buena disposición, con tu amor, con tu servicio, con tu integridad, en acuerdo, en un mismo sentir, hablando una misma cosa. Que tú y yo podamos ser esa iglesia unida, para que tú puedas crecer y para que esta iglesia también pueda avanzar, porque hay cosas que nos impiden avanzar, y una de esas cosas es el desacuerdo, es el atentar contra la unidad, el no estar en un lugar con la disposición de servir y cumplir el propósito. Y si Dios te dice: quédate en este lugar, ama a tus pastores, obedece a tus pastores, trata de encontrar tu lugar, tu propósito en esta iglesia, y dile: Señor, ¿para qué me trajiste? ¿Para qué estoy aquí? Yo no vine para ser servido, voy a servir y voy a cumplir tu propósito en este lugar. Iglesia Casa de Paz, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios ponga en ti paz y tenga de ti misericordia, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén. Denle un aplauso fuerte. Dios les bendiga. Besos. Chao, chao. Bendiciones. Dios les guarde.